pastor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Lenín, por esa bendición que me estás dando. Voy a hacer primero una pausa aquí y después podemos hacer. Ok, se está grabando. Sí. Bueno, quiero antes que nada dar las gracias a Holy Fire y también a Prometa por esta oportunidad que nos brindan, que nos permiten acercarnos a las personas que escuchan martes tras martes a Holy Fire y el empeño que tienen esta organización de difundir temas del Evangelio, temas de la iglesia, temas de la teología, en fin. Y queremos sumarnos a ese esfuerzo de ustedes y poner un grano de arena para que sigamos construyendo el reino del Señor. A nombre precisamente de Prometa y su departamento de estudios contextuales, que me honra en ser el director de ese departamento, y de nuestra maestría en teología y cultura contemporánea. Lenín, ibas a decir algo que está saludando y teología y cultura contemporánea. Así que es una teología, una maestría extraordinaria. Les invito a que de lo que vamos a ver hoy es parte de nuestra maestría. De manera que si les gusta lo que van a escuchar hoy, les aseguro que a ustedes les va a encantar estar en nuestra maestría en teología y cultura contemporánea. Sin más palabras, vamos a lo que hemos venido. Y voy a compartir precisamente nuestra presentación que está acá. Vamos a... Allí está. ¿Se ve bien allí? Perfecto, pastor. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a comenzar expresando lo que está allí en en la lámina. Una humanidad en crisis de humanidad. Y pareciera que hubiese una redundancia, pero realmente no es así. Es intencionalmente el uso de esas dos palabras que realmente significan algo diferente. Una humanidad se refiere a ese elemento cuantitativo, el número de personas, ese conglomerado de personas que componen todas las personas que viven en el planeta Tierra. Y a eso nos referimos con la humanidad. Esa misma humanidad está en crisis, pero de humanidad. Como ustedes pueden ver, la diferencia entre la primera humanidad es con H minúscula y la segunda humanidad es con H mayúscula, porque precisamente la segunda humanidad se refiere al elemento cualitativo, al ser humano, a la condición humana, a la esencia humana. Entonces tiene ese elemento cualitativo, mientras que el primero se refiere a un elemento al conglomerado humano en su totalidad. De manera que afirmamos que ese conglomerado humano está en este momento en una severa crisis de humanidad. Cuando decimos esto, estamos diciendo, nos refiriéndonos y echando un vistazo a ese panorama de esa crisis, pues vemos que hay crueldad infantil, hay asesinatos, hay guerras, hay violencia, hay abortos, hay pobreza, hay hambre, hay violaciones, discriminación racial, tortura, drogadicción, tráfico de personas, prostitución infantil, terrorismo, desnutrición infantil, secuestro, y pare de contar. Obviamente, cuando uno ve eso en el panorama de la humanidad, evidentemente hay una diagnosis, hay un diagnóstico. Esta humanidad tiene una severa crisis de humanidad, de esencia humana, del ser humano. Pues bien, luego entonces nosotros vamos a ver que de esos crímenes que se dan en la humanidad, de esos flagelos, de esas atrocidades que se dan en el seno de la humanidad, salen a flote, en relieve, los que llamamos crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto, sale como un icono bien importante el Auschwitz con los crímenes del nazismo. Y vemos allí, por supuesto, una carroza con cuerpos humanos que prácticamente están en desechos ante la expectativa mirada indolente de los oficiales nazis. Entonces allí vemos cómo la raza humana
descendió a niveles de degradación humana, a niveles infrahumanos. Entonces vemos pues ese icono de lo que constituyó el Holocausto, que fue crímenes de lesa humanidad. Pero en la lámina, en la fotografía del centro, vemos a un niño hambriento, a quien le es negado una de las cosas esenciales del ser humano, que Dios proveyó para el ser humano, que es el alimento. Y él está tratando de alimentar y sobrevivir. En la foto de la izquierda, de la derecha, tenemos a un hombre sometido a la tortura. Y la tortura es algo que están usando los regímenes totalitarios para someter la voluntad, quebrar la voluntad de las personas. En Venezuela es conocido como una persona fue lanzada de un 9º piso por el hecho de solo pensar distinto. Y vemos aquí en la parte inferior a una niña que por supuesto hay en ese sentido dos cosas, pero sumamente graves que se están dando a nivel de los infantes. Uno es la pornografía infantil. Se usa a los niños para hacer pornografía infantil, prostituirlos, degradarlos, eliminar de su vida, de su ser, el alma inocente para prostituirlos. Y también los niños no solamente son usados para la pornografía infantil, sino para la explotación sexual. Hoy en día tienen una demanda, y es triste y dantesco decir esto, pero tienen una alta demanda los niños para la explotación sexual. Y eso es un crimen de lesa humanidad. También tenemos, por ejemplo, la prostitución. En el Perú es la segunda actividad más importante, actividad económica más importante del Perú. Nada más y nada menos que produce 1.300 millones de dólares en un año. Por lo tanto, eso se convierte en un gran negocio y las personas son esclavizadas en el negocio de la prostitución y son esclavizadas. Y en la foto de acá de la derecha, una conocida película refleja precisamente cómo la prostitución precisamente se convierte no en solo un negocio en el Perú, sino en un negocio mundial. Y se llenan contenedores con una calidad de vida realmente por debajo de los niveles aceptables, de calor, de humedad, de todo eso, y son encerradas en contenedores, son llevadas en barcos, pasan los océanos y son comercializadas en la prostitución. Realmente esto es una humanidad en plena y severa crisis de humanidad. Y nos preguntamos entonces, ¿tiene el ser humano dignidad humana? ¿Qué relación tiene la dignidad humana precisamente con la humanidad? Y tenemos otra pregunta. ¿Existe la dignidad humana? Vimos esas láminas y vimos cómo precisamente el hombre se sumerge en esa vorágine, en esos apetitos de esclavizar al hombre, de explotar al hombre, de instrumentalizar al hombre, de cosificar al hombre para sus propios intereses. Pareciera que no hubiese dignidad. Entonces nos tenemos otra pregunta. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana, resumidas cuentas, en muy pocas palabras, es el valor que tiene el ser humano. Luego vamos a medida que vayamos avanzando en esta disertación, vamos a ir ampliando el concepto, pero básicamente la dignidad humana es el valor que tienen los seres humanos. Desde el punto de vista de la filosofía, se ha escrito mucho, pero uno de los que más escribió fue el filósofo Immanuel Kant sobre la dignidad humana. Él decía lo siguiente: la dignidad humana es una prolongación de la idea de la libertad, de libertad. Es decir, que la dignidad reside en la libertad del ser humano, la moralidad, la racionalidad y la autonomía de la voluntad. Escuchen bien esto, la autonomía de la voluntad. Con este concepto de la autonomía de la voluntad, una persona que no tenga, según Kant, autonomía de voluntad no tiene dignidad humana. Por lo tanto, una persona que esté en una fase terminal, en una enfermedad terminal, que no pueda moverse, no pueda decidir sobre qué medicina, no pueda decidir sobre qué tratamiento le van a aplicar, no pueda decidir sobre a dónde ir, no pueda decidir qué va a comer, esa persona no tiene autonomía de su voluntad y por lo tanto, en el concepto de Immanuel Kant, esta persona no tiene voluntad humana. Por lo tanto, la eutanasia es propicia bajo este concepto. También en este concepto, un feto, un bebé que no ha nacido en el vientre materno, no tiene autonomía de voluntad, por lo tanto, no tiene dignidad humana. Y se procede entonces a apoyar con este concepto
las prácticas abortivas. Entonces, desde la filosofía nos habla Kant, pero desde la ONU también nos da un concepto. El concepto de la ONU es que es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales, como nuestras características particulares, con nuestras características particulares, por el simple hecho de ser personas. Este concepto también tiene, por decirlo de alguna manera, una toxicidad en su interior. Al final dice por el simple hecho de ser personas. Con este calificativo que la persona digna es aquella que es una persona. El bebé que no ha nacido no es considerado una persona. La persona es catalogada persona cuando nace. Y así todas las legislaciones del mundo, todos los órganos de leyes, cuerpos de leyes de los países, tienen derecho a las personas únicamente después de nacer. Antes de nacer no hay derecho para las personas. Por lo tanto, se niega que lo que está en el útero de una madre, de una mujer, sea una persona. Por lo tanto, al no ser una persona, al serle negada esa condición de persona, la ONU dice entonces que los bebés que no han nacido, entonces, al no ser personas, no tienen dignidad humana y pueden pasar a ser víctimas precisamente de una práctica abortiva, que es lo que está haciendo la ONU en estos momentos. De manera que desde la filosofía y desde las Naciones Unidas nos dan ese concepto y nos preguntamos, ¿de qué depende la dignidad humana de una persona? ¿Cuáles son los criterios que podemos tener para nosotros catalogar que una persona tenga o no tenga dignidad humana? Vamos a ver en la siguiente lámina esto de qué depende el valor de una persona, la dignidad, que ya dijimos, grosso modo, que es el valor que tienen los seres humanos. ¿Qué otorga o qué le otorga valor a una persona? A veces podemos pensar que es el estatus social. Si una persona pertenece a una clase social alta, elevada, distinguida, prominente en la sociedad, eso le da un estatus social y eso le da relevancia y le da valor social. Por lo tanto, le da dignidad. Entonces, la dignidad está bajo en función del estatus de prestigio social que esa persona tenga. Pero también está la condición moral. También es otro criterio para asignar otorgar dignidad a una persona. Una persona que sea recta, que sea justa, que cumpla con la ley, que sea intachable moralmente, que tenga todos esos atributos de la moral. Entonces las personas lo respetan y le dicen, no, es una persona intachable, es una persona justa, correcta. Es una persona que siempre anda aplicando, haciendo lo correcto, lo bueno. Y por lo tanto esa persona es digna. También está el aspecto económico. Una persona que sea un empresario, que tenga, por supuesto, grandes propiedades, grandes empresas, que tenga grandes casas, aviones, yates, carros lujosos. Entonces, cuando llega a un sitio con toda su vestimenta, su traje, sus relojes, sus anillos, toda su indumentaria de hombre rico, pudiente, pues se le tira la alfombra roja, porque esa persona es una persona digna ante los ojos de los seres humanos. Entonces, la condición económica también le confiere a los ojos de los hombres dignidad a la persona, pero también el estatus intelectual. Una persona que tenga posgrados, maestrías, que haya producido libros, que dé clases en universidades, obviamente es muy admirada, muy respetada. Y a esa persona, a ese tipo de personas, también se le reconoce una dignidad en función de su estatus intelectual. Por ejemplo, hablar de un Pablo Neruda, de un Gabo en Colombia, de un intelectual, pues eso le confiere dignidad según el estatus de los hombres, pero también el estatus político. Aquí es un poquito difícil de que se les reconozcan respeto político, porque los políticos están tan degradados que realmente, pero sin embargo, hay personas, como ya vamos a ver en la siguiente lámina, que son respetables desde el punto de vista del ejercicio de la política.
Y también de la condición bondadosa. Una persona puede ser filantrópica, muy buena, muy dada a desprenderse, a ser generosa con el prójimo, con los demás. Y dice, no, esa persona tiene ganado el cielo, esa persona es bondadosa, esa persona es filantrópica, esa persona sí tiene dignidad. Y así pues, el estatus honorable de la sociedad. Todos estos son criterios que pudieran decir que ante los hombres se les reconoce la dignidad de las personas y seres humanos porque tienen algunos de estos criterios. Voy ahora a compartir con ustedes esta lámina que tiene que ver con la anterior. Tiene que ver con la anterior. Salen ocho personas allí y esas 8 personas precisamente están allí. Está Elon Musk, está Frank Caprio, está por supuesto nuestro amigo en común, el gran científico, está un grupo de intelectuales, está por supuesto Pepe Mujica, la Madre Teresa de Calcuta. Allí tenemos a el filántropo, pero que acabó con el apartheid y la segregación racial en los Estados Unidos, Martin Luther King Jr., y por supuesto Lionel Messi. Cuando evaluamos a estas personas, Elon Musk con su empresa de cohetes espaciales, con X, también con los carros Tesla, vemos nosotros que estas personas han aportado mucho a la humanidad. Y estaría cualquiera que le preguntásemos que si estas personas tienen dignidad, no dudarían un instante en decir, estas personas son dignas, porque tienen dignidad, porque han hecho algo bueno por la humanidad. Estas 8 personas, si ahora las comparamos con este otro grupo, ¿verdad? Un grupo donde aparece una mujer prostituta que de repente se ha acostado en la noche con 20 hombres y se ha promiscuido, se ha prostituido. Tenemos también allí a un indigente, maloliente, pordiosero, tirado en unas aceras, sucio. Es decir, y decimos, esa persona está en una condición infrahumana, está completamente degradado. Eso no parece un ser humano y se le quita esa condición humana. O una persona que la drogadicción lo ha llevado a estar precisamente en un nivel, pero de decadencia moral, espiritual, social, de todo tipo, y decimos, esa persona no tiene dignidad. Y si no vemos entonces a Hitler, y decimos, Hitler fue un hombre cruel, el más sanguinario que ha existido en la historia, por lo tanto ese no tiene dignidad, tiene en su conciencia y tiene en su haber nada más y nada menos que los campos de concentración de Auschwitz, y tienen su haber 80 millones de muertos que fueron los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero también tenemos a este hombre que está aquí en la parte inferior izquierda, que él es un asesino en serie y mató a 17 personas. Una persona que mata por placer y a que además se comía a las personas que mataba. Era un caníbal. Por lo tanto, alguien puede decir, esa persona no puede ser un ser humano. Esa persona no tiene dignidad. Esa persona perdió todo rasgo de humanidad. Igualmente este que está aquí de pelo así ondulado, todo desordenado, es un pedófilo. Y esa persona violó a 200 niños, 200 niños. Es decir, esa persona descendió a esos niveles. Y también tenemos, por supuesto, al que todos conocemos, Pablo Escobar Gaviria, que inundó Estados Unidos y toda Latinoamérica de la cocaína. Y, por supuesto, ayudó a que mucha gente estuviese en la drogadicción. Y vemos entonces, fíjense bien, el grupo anterior, este grupo muy noble, muy ético, muy exitoso, y vemos también entonces este otro grupo. Este otro grupo, decimos, este grupo tiene dignidad, pero este otro grupo no tiene dignidad. Eso es lo que piensan los seres humanos. Ese es el criterio que ante los seres humanos manejamos la dignidad. Se la reconocemos a un grupo bajo unos criterios, pero se las negamos a otros bajo otros criterios. Ahora, ¿quién se encarga de reconocer la dignidad a las personas? Allí tenemos, por supuesto, a la ONU, la OEA, la Unión Europea, la CPI, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y aquí se gestan precisamente las leyes, los derechos, se vela por los derechos de las personas y de los seres humanos, se vela también por la dignidad humana. Estos son los lugares, los sitios, las instituciones de defensa de la dignidad humana. Pero vamos a tomar una de ellas que por cuestión de tiempo no podemos abarcar las demás. Pero vamos a tomar la ONU. La ONU en 1948, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y se mataron 80 millones de personas, 6 millones de judíos en los campos de concentración, entonces surgió eso terminó en el 45 y en el 48
Entonces surge la ONU, se unen todos los países, forman la ONU y sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagraba el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia de los seres humanos. Pero cuando una institución se politiza, cuando ella es la encargada de emitir políticas para todo el mundo, pero cuando se politiza y se politizan sus políticas, entonces entra en una contradicción tremenda. ¿Cuál es esa contradicción? Mírenla. La ONU en el 48 asegura el bienestar, la libertad, la vida, la justicia de los seres humanos. Pero con el mismo concepto que usa de dignidad humana, niega el, el nacimiento de los bebés. Ella dice y promueve a nivel de todos los países que con motivo de que se está dando un acelerado crecimiento poblacional, una manera de frenarlo, y tal vez la más importante para ellos, la manera más importante de frenar el crecimiento de la población, que estamos en 7.500 millones de personas y posiblemente vayamos a 8.500 en el 2030. Ellos para esa fecha, en la Agenda 2030, estipulan que una forma de frenar el crecimiento poblacional es decirle a todos los países, más que decirle, imponerle a los países que una forma de ayudar a las mujeres en el control de la natalidad es haciendo prácticas abortivas. Y eso está incluido literalmente. No es una paráfrasis, no es una interpretación. Es una literalidad lo que la Agenda 2030 sostiene de que se pueden practicar prácticas abortivas para frenar el crecimiento poblacional. Entonces vemos aquí una doble moral. Por un lado, nos alarmamos por Auschwitz, por el Holocausto, por los campos de concentración, pero no nos alarmamos, promocionamos, por el contrario, la muerte, el crimen y el asesinato de bebés que todavía no han nacido, que no estamos hablando de 80 millones, estamos hablando de miles de millones que están siendo abortados en las clínicas abortivas en todos los países del mundo occidental. En Colombia, por ejemplo, aquí al lado de Venezuela, el año pasado se aprobó la despenalización del aborto a 6 meses, a 24 semanas. Es decir, que una mujer a los 6 meses puede matar a su bebé y no tiene que rendirle cuentas a nadie. De manera que el crimen y el asesinato está legalizado dentro de nuestras instituciones y organizaciones a nivel mundial. Ahora, esto es lo que tenemos. Vamos ahora a ver quién es verdaderamente, quién le asigna la dignidad a los seres humanos. ¿Cuánto vale el ser humano para Dios? Ya vimos cuánto vale para los seres humanos. Esto es cuánto vale para Dios. Quien otorga la dignidad del ser humano es Dios. Esta forma parte de nuestra cosmovisión cristiana. En la cosmovisión cristiana, el primer elemento es que Dios existe. El segundo elemento es que Dios creó el universo. Y el tercer elemento de nuestra cosmovisión cristiana es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre tiene dignidad, no porque lo diga la ONU, no porque lo diga Immanuel Kant, no porque lo diga la OEA. El hombre tiene dignidad, el ser humano tiene dignidad porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios en el ser humano? Rápidamente vamos a decir, Dios compartió con el ser humano en esa imagen de Dios. Al brindarle Dios al ser humano en su imagen, le dio dignidad. La dignidad está en función de que somos creados a imagen de Dios. Pero ¿qué compartió Dios con nosotros? Compartió su carácter. Compartió también su moral. ¿Qué es la moral? La capacidad que Dios nos dio de diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Nos compartió también su voluntad. Nos compartió la capacidad de decidir. Podemos ver qué es bueno y qué es malo, pero podemos decidir si seguir lo bueno o seguir lo malo. Nos dio esa voluntad, esa capacidad de decidir. Pero dice la Escritura que Dios es amor y compartió con nosotros esa capacidad de amar. Eso es parte de la impronta de Dios en nosotros, de la imagen de Dios en nosotros. Nos dio también la capacidad de pensar, de razonar, de inteligencia. Dios es un ser inteligente y compartió con nosotros esa inteligencia. En el día de hoy, en lo que es la apologética clásica, uno de los argumentos es el argumento ontológico, que tiene dentro de sí lo que es el diseño inteligente. Los grandes cosmólogos en el día de hoy, los estudiosos del universo, los científicos del universo, sostienen en su gran mayoría que el universo nos plantea
un diseño inteligente. Es la única forma de entender el universo, que todo ese vasto sistema de cosas se mantenga en equilibrio. Solamente un diseño inteligente puede estar detrás, una mente inteligente. Y nosotros sabemos que la Biblia declara precisamente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y nos dio a nosotros esa inteligencia, nos dio capacidad de comunicarnos. Por eso Adán y el Señor se tomaban un café todas las tardes, porque se comunicaban, y también les dio la capacidad de tener ese mismo sentir de santidad que Dios tiene, y nos hizo como Él un ser social. Estas cosas son las que Dios hizo por nosotros al hacernos a su imagen. Pero ¿qué pasó con esa imagen perfecta que Dios creó? Vino la caída y lo tenemos allí. Y dice el Génesis 3, 6, 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Esto es lo que se conoce en la historia de la Biblia como la caída del hombre, la rebelión del hombre, el desacato del hombre a Dios, el darle el hombre la espalda a Dios. Digamos, en esta miseria en que cayó el ser humano, de Génesis capítulo 3, nos preguntamos entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿Eliminó la caída la imagen del ser humano? Una pregunta importante. Porque si le eliminó la caída, eliminó la imagen, todo aquello que Dios hizo en nosotros, de su imagen, se perdió. Y la otra pregunta que tenemos, ¿eliminó la caída la dignidad humana del hombre? Cuando nosotros vemos, y por supuesto si afirmamos que la caída dañó y desconfiguró la imagen de Dios, eso es inequívoca, el pecado dañó. Una muestra de eso, de que el pecado dañó al hombre y dañó la imagen de Dios, es muy sencillo en el ejemplo de Adán con Eva. Antes de esa rebelión, cuando Dios le presentó a Eva, Adán dijo a Eva, wow, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Gracias, Señor, por ese regalo tan especial que me diste. Sin embargo, una vez que vino la caída, después que Adán desacató a Dios, y Dios le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Sabe cuál fue la expresión de Adán? La mujer que me diste. Ya no era aquella, wow, aquella preciosidad de mujer. Ahora la mujer que me diste. Entonces, ese daño ya me llevaba, el daño provocado por la caída, dañó esa imagen de Dios, dañó el amor, dañó la voluntad, dañó la moral, dañó todo eso que Dios compartió con nosotros. Y por tanto, un daño en la dignidad humana. Por lo tanto, la dignidad humana, hermanos, es negada y desconocida. No es que no exista, es negada y desconocida por los hombres, como ya lo pudimos ver. Por ejemplo, esto es lo que dicen los hombres. Una prostituta no tiene dignidad humana. Dicen los hombres, un asesino no tiene dignidad humana. Un pordiosero no tiene dignidad humana. Un pobre no tiene dignidad humana. Un pedófilo no tiene dignidad humana. Un bebé en el vientre materno no tiene dignidad humana, dice la ONU. Un feto con síndrome de Down no tiene dignidad humana. ¿Saben que esto del síndrome de Down, la tercera causal para que se permita el aborto en los cuerpos de leyes del mundo referentes al aborto, la tercera causal es que si el niño que viene se demuestra que viene con daños o enfermedad congénita, la madre puede abortar y no hay problema, no hay ninguna penalización. De manera que si se determina por exámenes que el niño viene con síndrome de Down, ese niño hay que abortarlo. Ese niño no tiene dignidad. Ante los hombres no hay dignidad para un síndrome de Down. Y por supuesto la humanidad es negada y desconocida a los bebés no nacidos, porque según la ONU no son personas, según Immanuel Kant no tienen voluntad autónoma y por lo tanto no tienen dignidad, y una práctica abortiva sobre ellos es perfectamente posible. De manera que esto se está dando en cientos y cientos de miles de bebés que son asesinados y cruelmente descuartizados en el vientre materno. Descuartizados, literalmente, en el vientre materno. Y eso es aplaudido por la humanidad. Les voy a contar rápidamente.
Vi un reel donde hay una jovencita en una ciudad norteamericana. Ella está con unas planillas para que la gente le firme en contra del maltrato animal, de que no maten los animalitos. Entonces todo el mundo firmando las hojas, todo el mundo. Y entonces ella venía, luego de que le firmaban la hoja en contra del maltrato animal, perdón, a favor del maltrato, en contra del maltrato animal, le presentaba otra planilla. Esa planilla era en contra del aborto de los niños. Nadie le quería firmar la hoja, la planilla del aborto infantil, porque todos estaban de acuerdo, porque era un problema de salud pública. El aborto es beneficiado con que es un tema de salud pública. Hermano, Jesús restaura, redime y restaura la imagen de Dios y la dignidad en el ser humano. El Señor hace tres cosas cuando se encarnó. Jesús, en primer lugar, redime. Cuando Jesús se encarnó, murió en la cruz y resucitó, provocó el gran evento de la redención del ser humano, la redención del pecador. Sacó al hombre, liberó al hombre, pagó el precio en la cruz que se exigía para liberar al hombre. Eso es redención, la liberación, el pago de un rescate. Él pagó con su sangre el pago de un rescate. Y él redimió la imagen de Dios y la dignidad humana. Por lo tanto, Jesús redime. Pero también Jesús restaura, porque cuando Dios provoca en nosotros un nuevo nacimiento, porque aceptamos el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz, comienza en nosotros un proceso de restauración, que en unas personas es de un modo, en otras es de otro, en unos es al instante y se ven cambios de una vez en la persona, en el carácter, en la forma de ser, en otros es más gradual, pero en ambos casos hay una restauración de esa imagen de Dios y de la dignidad humana. Y finalmente, por supuesto, Jesús santifica la imagen de Dios y la dignidad humana. Esto es, a partir de que la persona cree y está siendo restaurada, el Espíritu Santo comienza a actuar en esa persona para poner su voluntad a la voluntad de Dios y poner en ella una vestimenta nueva, como dice el texto bíblico. Es desechado el traje viejo y es colocado en ella un traje nuevo, nuevo, un hombre que es santificado. Jesús en su venida, restaurará plenamente la imagen de Dios en el ser humano. Tal cual era antes del Génesis 3, esa dignidad, esa imagen de Dios y esa dignidad humana, así mismo va a ser cuando Jesús venga y restaure plenamente la imagen de Dios del ser humano y la dignidad humana. Ahora, así como Jesús redime y restaura la imagen de Dios en el ser humano, Dios quiere usar a su iglesia para reconocer y restaurar la dignidad humana y el valor de las personas ante Dios. Dios quiere que su comunidad redimida sea un espacio de compasión para reconocer y restaurar el valor y la dignidad del ser humano. Que podamos ver al ser humano como Dios lo ve, con valor, porque el valor se lo asignó el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en esta última lámina, hermanos, una iglesia de Jesucristo victoriosa es usada por Dios, es usada por el Señor para reconocer y restaurar con compasión la dignidad humana y el valor de las personas ante Dios y ante los hombres. Solo quiero rescatar de estas láminas. Vemos allí a una joven blanca con un niño negro en sus brazos, una pareja de ancianos en el dolor, de repente pensando en que no valemos nada. Vemos aquí a un joven con una franela blanca. Saben que ese joven, el testimonio que hay de él, en lo escrito de él, era un joven indigente que vagaba y desambulaba por las calles, andaba harapiento, sucio, conoció a Cristo y él fue redimido, restaurado y en santificación. Y ahora él se dedica a redimir, a ayudar a personas que conozcan a Jesús para que sean redimidas, restauradas y santificadas. Y fíjense la última foto aquí en la parte baja a la derecha, entró en esa casa un hombre, un indigente, y se sentó allí en la banca. Era indigente. Y un hermano en la iglesia puso su pierna para que el indigente la usara como almohada. Dios está queriéndonos usar para reconocer y restaurar la dignidad
de los seres humanos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Doctor Davilex, me gustó muchísimo ese cierre. Eh, para eso estamos nosotros como iglesia, para prestar nuestro hombro, nuestra pierna, nuestro tiempo, espacio, nuestra mano para ayudar al que lo necesite. Bueno, esta fue la conferencia del pastor Davilex. Espero hayan tomado nota acerca de sus eh, de las preguntas que tengan a bien ustedes hacer, si tienen alguna inquietud, si quisieran aclarar el tema en algún punto. En breves momentos vamos a una pausa musical y en breves momentos volvemos con el pastor Davilex para la sección de preguntas y respuestas y estamos seguros que él con mucho gusto nos va a responder. Les repito, aprovechen en esta pausa musical para escribir sus preguntas en el chat y ya volvemos con estas preguntas y respuestas que seguramente serán tan emocionantes e intensas como lo fue la conferencia. Disculpen el tiempo que me pasé un No, poquitito del no, tiempo. no, más bien, pues, vamos a la pausa musical. Tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero
Bueno, estamos de vuelta. En esta ocasión, con nosotros, en esta sección nos ayuda el pastor José Canaifati. Ya está por allí. Bueno, hemos estado escuchando la conferencia acerca de la dignidad humana. Ya vemos cómo la sociedad lo ve, cómo la sociedad lo enfatiza y cómo las distintas organizaciones lo aprueban, lo certifican. Y nosotros debemos tener una posición ante esto. Bueno, de todo lo que el pastor David nos compartió esta noche, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted alguna inquietud? ¿Le gustaría acentuar o ahondar en algún punto? Este es el momento para hacerlo. Ya estamos en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, pastor José. Amén. Gracias. Gracias, hermano Lenín. Bueno, los animamos a que compartan sus comentarios, sus preguntas en el chat. Gracias por bendecirnos al pastor Lugo. Pastor, me hizo recordar las clases que vimos en Prometa, donde, bueno, profundizamos y aprendimos muchísimo y desde allí entendí lo que era la dignidad humana en esa espectacular materia. Hoy, pues, estuvimos allí, me vino a la memoria varias de las cosas que compartimos. Qué tema tan espectacular y qué bueno saber que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos restaura la dignidad humana. Por acá, pastor, estamos recibiendo algunas preguntas. Tengo por acá una pregunta anónima que quieren compartirla. Le preguntan, a grosso modo, sin necesidad de ahondar en detalles, ¿es cuestionable toda la Agenda 2030 de su punto de vista, pastor? No, realmente no es cuestionable de toda la Agenda 2030. Eso sería realmente tonto, ¿no? Solo que en la Agenda 2030 hay elementos en la letra pequeña, en la letra pequeñita, donde realmente son muy perjudiciales. Y uno de ellos es con respecto precisamente del aborto. Porque cuando uno lee en una primera entrada la Agenda 2030, dice, wow, esta es la panacea. Esto es lo que la humanidad necesita. Porque ¿con qué entra la Agenda 2030? La ONU diciendo que hay que acabar con el hambre en el mundo. Hay que acabar con el hambre en el mundo reduciendo a las personas. Porque si somos menos, la comida alcanza más. ¿Y cómo somos menos? Entonces ahí aplican en la letra chiquita las prácticas abortivas que son inducidas para que los países las incorporen en sus cuerpos legislativos. De hecho, así es. En Argentina, por ejemplo, está el aborto a las 14 semanas. En Uruguay, en Colombia, en los Estados Unidos desde el 93. ¿Recuerdan aquel famoso caso que recientemente fue revertido por la Corte Suprema de los Estados Unidos? Allá, por ejemplo, en Londres, una mujer estaba orando al lado de una clínica abortiva y fue detenida solo por estar orando. De manera que sí, realmente la Agenda 2030 no es, tiene buenas intenciones de inicio, pero en su letra chiquitica tiene realmente elementos realmente tóxicos y contradictorios con la dignidad humana. Gracias, pastor. Tenemos algunos comentarios. Jesús rescata nuestra vida y nos da un nuevo nombre, nos despoja del viejo hombre y nos hace de nuevo. Gloria sea su nombre. Buenas noches, excelente conferencia. Cuánta falta hace hoy en día restaurar la dignidad humana. Dios lo bendiga. Aunque estemos de acuerdo en que alguien como Hitler tenía dignidad humana, en razón de la imagen de Dios en él, en el plano de la ética, tenemos el ejemplo de Dietrich Bonhoeffer, un prominente cristiano teólogo y escritor. Argumenta que la ética cristiana no puede ser estática, que debe responder a las necesidades del momento. Creía que los cristianos tienen la responsabilidad de actuar en favor de los oprimidos y en contra de la injusticia. Su fe lo llevó a participar en acciones concretas contra el régimen nazi, incluyendo la planificación del atentado contra Hitler en el año 1944. Pastor, ¿qué piensa al respecto? No, Bonhoeffer fue una persona que dio su vida por las palabras que él dijo. Él tuvo oportunidad de salir de Alemania
y estar en los Estados Unidos. Y prefirió irse de nuevo a Alemania y sufrir bajo el régimen nazi. Y él, una semana antes de que entraran los americanos en Alemania, él murió en las manos del régimen nazi. De manera que efectivamente Bonhoeffer es un ejemplo claro de lo que significa tener convicción cristiana de que la dignidad humana del pueblo alemán estaba siendo negada y desconocida por el gobierno de turno. Y él hizo lo que decía nuestra última lámina. Si Bonhoeffer hizo lo que dijo con la lámina que cerramos, reconocer y restaurar la dignidad humana de las personas allí en Alemania. Y él murió por esa razón. Gracias, pastor. Recibimos otra pregunta por acá. Nos preguntan, pastor, ¿cómo influye la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial en la percepción y protección de la dignidad humana? Mira, la tecnología es utilizada por la globalización como la fuente de la información. La dignidad humana, una persona que no tenga acceso a la tecnología, a las redes sociales, le puede ser negada su dignidad humana. Una persona que es capturada a través de las redes sociales y puede ser esclavizada a través de las redes sociales, también hay un daño a la dignidad del ser humano. Por ejemplo, te voy a poner un caso. La tecnología usa y las redes sociales usan la pornografía a través de la tecnología y las redes sociales. La pornografía esclaviza a centenares de miles de jóvenes y adultos que son esclavizados. Y así como la droga, la cocaína, esclaviza al hombre, la pornografía también esclaviza al hombre. De manera que ciertamente la tecnología y las redes sociales son buenas, tienen un buen uso, pero también la tecnología y las redes sociales también tienen un uso que no es tan bueno. Gracias, pastor. Otra de las preguntas que recibimos es, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la sociedad actual en cuanto al respeto de la dignidad humana? El mayor desafío, a mi modo de ver, no me queda duda al respecto, es el reconocer la dignidad humana que tienen los bebés que no han nacido. Para mí ese es el mayor reto. ¿Por qué? Por la cantidad de abortos que hay. Escuchaba yo a una mujer, una médica, le preguntaban, era una practicante de aborto, se dedicaba como médico a practicar únicamente aborto. Y el entrevistador le pregunta, ¿cuántos abortos has hecho? Y ella, sin cortapisas, sin inmutarse, le dijo 30.000 abortos. Entonces, si una persona ha hecho 30.000 abortos, imagínense, todo el mundo está inundado de clínicas abortivas con la libertad que hoy en día las de pañuelo verde proclaman libertad, el aborto ya, el aborto legal, el aborto legal. Entonces, para mí, el aborto que está pasando por debajo de la mesa fue un escándalo, el holocausto, y debió serlo, dantesco, una atrocidad de la miseria humana, pero el aborto está haciendo estragos en nuestra sociedad. El segundo, y estamos compitiendo con el primero, es el hambre en nuestros países. El hambre en nuestros países, según la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sostiene en su último informe reciente que en Latinoamérica está creciendo enormemente la hambruna, los niveles de hambre. Venezuela es uno de los países, juntamente con Honduras y con Bolivia, los países latinoamericanos con mayor hambruna. En Venezuela ronda casi el 20% de hambruna, siendo un país rico en petróleo, pero vivimos. Entonces, es lo que es el aborto, lo que es el hambre y la prostitución, a mi modo de ver, son los grandes desafíos, no solo para la sociedad, para la iglesia cristiana. Para mi modo de ver, el gran desafío es para la iglesia cristiana, porque con eso cerré la presentación. Una iglesia victoriosa es aquella que es capaz de reconocer y restaurar la dignidad de los seres humanos.
la dignidad de un no nacido, la dignidad de una persona que come de la basura, la dignidad de una prostituta. Me gustaría ver ministerios hacia la prostitución de parte de las iglesias. De manera que esos podrían ser tres de las dignidades no reconocidas en la sociedad. Gracias, pastor. Nos comentan, con base a la dignidad humana dada por Dios en los seres humanos, estando de acuerdo en que el aborto atenta contra la dignidad del bebé en el vientre, ¿de qué manera la Iglesia puede trabajar con las mujeres en cuanto a su dignidad como mujeres para la crianza de sus hijos cuando viven en condiciones precarias o se embarazaron siendo adolescentes? Es decir, ir más allá de negarse al aborto. Estoy completamente de acuerdo. No solamente diremos que tenemos que afirmar que no creemos en el aborto y que somos pro vida. No, tenemos que tomar acciones como iglesia. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Tenemos una misionera en el norte de África, en Marruecos propiamente dicho. Y tenemos al pasar, recordemos que por Marruecos está el paso de Gibraltar, que es el paso de toda la población africana hacia Europa. Es un estrecho que no llega a los 14 kilómetros exactamente. Y por ahí es el paso. Es una frontera, pero realmente candela. Nuestra misionera pasó del norte de África porque estaba siendo perseguida. Sabemos que allí los musulmanes no permiten el evangelio. Ella se pasó para el lado español, pero siempre allí en la zona fronteriza, y se dedicó, notó que todas las mujeres que venían de África, no solamente marroquí, sino de los otros países africanos, eran tomadas por mafias que están enquistadas, las sexualmente, es decir, las vendían a gente y las sometían bajo la amenaza de que si no nos obedeces, te vamos a denunciar a las autoridades españolas para que te deporten, o si no vamos a matar a tu familia allá en el África. Con esas dos premisas de amenaza, con nuestro apoyo, hay un centro de restauración de estas personas. Es decir, hay que tomar acciones en favor de la mujer embarazada, acciones como centros de orientación, centralmente para negarnos y pelear con la ONU y pelear a eso que está planteando la persona que escribió, hacer acciones de apoyar a la mujer embarazada, de orientación, de apoyarla en sus necesidades. Y la iglesia está para eso. La iglesia está para eso. Gracias, pastor. Tenemos un comentario. Nos dicen, buenas noches, hermanos. Gloriosa palabra de nuestro Señor al redimir, restaurar y santificar la imagen de Dios en el ser humano. Por eso el apóstol lo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Dios es la única esperanza de los seres humanos. Es eficaz, capaz, cuando nada más lo es. Por eso nuestro trabajo como Iglesia de Jesucristo es predicar y vivir el evangelio. Gracias al Señor que podemos hacerlo con la más absoluta certeza. Gracias, hermano Pastor David. Y tenemos otra pregunta que recibimos por acá, pastor. Vamos a verla. Ok. Nos dice, ¿cómo podemos equilibrar, pastor, la dignidad humana con los derechos individuales y colectivos en una sociedad pluralista? Mira, equilibrar los derechos, eso compete, por supuesto, a los estados, que en sus cuerpos de legislación, en sus leyes, tipifican cuáles son los derechos de las personas. Porque en una convivencia social, precisamente, hay que establecer normas de convivencia que se convierten en derechos. Y si recordemos aquella frase célebre, tu derecho termina donde comienza mi derecho. ¿Y eso quién lo establece? Lo establecen los cuerpos legales de los estados. Entonces, los derechos y los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ellos son los encargados de establecer los derechos de convivencia. Sin embargo, la iglesia está para reconocer y restaurar la dignidad que está siendo negada. Fíjense, las instituciones hablan de los derechos humanos, pero le niegan la dignidad a esas mismas personas de quien escribieron los derechos humanos. Entonces, la iglesia no está para pelear por los derechos humanos de las personas. La iglesia está para tomar acciones y reconocer la dignidad humana con acciones concretas de ayuda, la dignidad humana de las personas que los hombres les negaron,
La iglesia está para reconocerla y para restaurarla en Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Tenemos otro comentario en el chat. Me dicen, pastor, bendiciones. Yo agregaría que la legislación mundial es un instrumento neurálgico que permite degradar la dignidad humana a través de las leyes que se aprueban, como el aborto, el movimiento LGTB, etc. Y tenemos una última pregunta por acá, pastor, que recibimos y nos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos cómo podemos, pastor, fomentar el respeto por la dignidad humana en un mundo cada vez más polarizado política y socialmente? Bueno, realmente el mandato que Dios nos dio fue de ir a todas las naciones a ser discípulos. ¿Y con qué vamos a ir? Vamos a ir con el mensaje del Evangelio del Reino. En ese mundo opuesto a Dios, en esa cultura posmoderna que excluye a Dios, que estigmatiza al ser humano como el centro del universo, los cristianos y la iglesia del reino, como la comunidad del reino, como signo y síntoma del reino de Dios, debe ir con los valores del reino, porque ese reino que nos invadió en Jesús, cuando Jesús en Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se acercó en su persona, se acercó en su enseñanza y se acercó en su obra. Su enseñanza fueron los valores del reino de Dios. Por eso tenemos ahí el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Allí están condensados, lindamente expresados por Jesús, los valores del reino. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que porque serán consolados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los íntegros de corazón, con esos valores de misericordia, de gracia, de integridad, de paz, de perdón, de humildad, con esos valores del reino, la iglesia de Jesucristo debe permear la sociedad, debe salir de los locales para permear la sociedad con un mensaje que va a dignificar la dignidad humana, la va a reconocer y también la va a restaurar, porque es Jesús quien restaura y redime la dignidad humana. Amén. Entonces hay que ir con el mensaje de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y un último comentario que está acá en el chat. Eh, Nos dicen, la iglesia cristiana en general ha sostenido una posición muy ligera, muy débil con respecto a la Agenda 2030. Y sí debemos trabajar duro para concientizar a nuestra feligresía con relación al daño a la familia cristiana, no así los musulmanes que hacen cumplir sus leyes al respecto, preservando a su familia y a su sociedad libres del LGTB, del aborto, etcétera. Excelente conferencia, bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bueno, gracias, pastor. Hemos sido bendecidos. El Señor, pues, bendiga su vida, su ministerio. Qué bendición, qué privilegio el poder, bueno, disfrutar de este tema que nos sensibiliza y yo creo que todos tenemos el reto como iglesia a trabajar hacia donde usted nos ha llevado la noche de hoy. Dios le bendiga. Adelante, mi hermano Lenín. Pastor Gracias, David, José. me, me encantó el tema de esta noche. Todos los temas me encantan y me nutren, pero hoy como que me toca especialmente porque yo soy muy dado al servicio, a salir de la iglesia, a estar en la calle, a prestar la mano al que lo necesita. Y, y la forma en la que usted lo expresa en el día de hoy a mí me llega, me conmueve. Eh, Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer y le agradezco que lo haya dicho con esa contundencia y con esa claridad. Tenemos trabajo por hacer y eso es emocionante, seguir haciendo la obra del Señor en favor del más necesitado. Gracias, pastor, por aceptar la invitación, por aceptar el reto, por disponer de su tiempo, por abrir su agenda para bendecirnos, para acompañarnos. Eh,
de verdad muy agradecido. En algún momento pedimos al Señor que nos permita volverle a tener por acá más adelante eh, con alguna otra conferencia. Gracias por su tiempo, pastor. Lenny, con todo gusto lo hemos hecho, con todo, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de Holy Fire a nombre de Prometa. Y una vez más, no voy a perder esta oportunidad para decir que Prometa es una excelente institución académica de maestrías y doctorados que nos brindan herramientas para servir al pueblo de Dios. Por lo tanto, invito a todos ustedes que vieron la conferencia brillante del doctor Kaufman el martes pasado sobre la interpretación bíblica en Juan, y esta Sí. también, y van a venir otras, a que piensen en Prometa como la opción para aplicar para hacer una maestría. En lo particular, les invito a nuestra maestría en teología y cultura contemporánea. Se trata precisamente de meter al ser humano, no solo con la Biblia, sino en la realidad cultural del ser humano, social y cultural. De manera que están invitados a nuestra maestría del Departamento de Estudios Contextuales, que es la maestría en teología y cultura contemporánea. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros desde acá, desde de Holy Fire, nos comprometemos los martes y fuera de los martes a apoyar y promover la participación en Prometa. De verdad que desde hace rato estamos comprometidos y bueno, tenemos afectos especiales allá con Prometa, porque no solamente los venezolanos, sino que también tenemos, está lo excelente de la organización, de la institución, está el hecho de que hay venezolanos involucrados y bueno, nuestros amigos Sari y Guillermo, que de toda la vida, entonces muchas cosas nos enlazan con Prometa, seguiremos apoyando. Por lo pronto, allí Guillermo acaba de dejar en el chat una invitación. Por favor, si pueden asomarse un momentito allí al chat. Está el flyer. Hay un webinar para el día, creo que es 26, miércoles. Hay un Para webinar. el jueves. Ah, para jueves. Sí, este jueves 26 a las 8 de la noche hora Venezuela, tendremos ese webinar que se llama Educación Teológica Reimaginada con el doctor Mark Endison. Entonces, él es el director del Departamento de Educación e Información Cristiana. Y así que los que puedan estar, no se lo pierdan. En Prometa cada cierto tiempo tenemos webinar. De cada departamento lo organiza. Ah, David Lugo también como director de un departamento él también organiza webinar. Entonces, para que puedan estar informados con relación a ello. qué bueno, qué bueno. Asómense allí el chat y tomen el dato para que puedan conectarse. Más abajo del flyer está, creo que el link o la dirección para conectarse. La pueden copiar. Si le dan un clic, pueden copiarla y llevársela a su propio WhatsApp para que puedan conectarse. Y los que están en nuestro grupo de WhatsApp, creo que vamos a poder publicar eso en el transcurso de la noche o mañana. Guillermo, si me haces el favor, me lo pasas. Sí, sí, ahí ya te lo paso. Podemos publicarlo para que los hermanos se animen a Sí. participar. Le íbamos a Bueno, pedir al pastor una ñapita y una pregunta que llegó justo cuando cerramos el chat, a ver si el pastor nos puede contestar. Parece interesante esta pregunta que nos hace. adelante. Estamos en Venezuela, pastor, la ñapita, ¿no? Y vamos a pedirle allí esa. Y dice así, ¿no? Pastor, un hombre transexual que predica el evangelio y promueve el movimiento LGTB es digno. Un hombre transexual que predica el evangelio y promueve el movimiento LGTB es digno. La respuesta es muy sencilla, porque se desprende de lo que dijimos en la conferencia. Y creo que el hermano Guillermo Llano creo que lo puso en el chat respecto a Hitler. La dignidad humana no depende de lo que la persona haga. Un pedófilo, lo pusimos allí, 200 niños, un transexual, tiene dignidad humana, no la va a perder. Esa persona, si conoce a Jesucristo, él fue creado a imagen de Dios. La imagen de Dios y la dignidad humana que se desprende de la imagen de Dios permanecen en él. Así haga lo que dice allí. Si esa persona conoce a Jesucristo, Jesús va a redimir, a restaurar y a santificar la imagen de él, que está obviamente deteriorada, pero hay dignidad humana en esa persona. Gracias, pastor.
Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias por ese extra. Bueno, hemos llegado al final de la reunión de este martes. Agradecidos con nuestro Señor, agradecidos con ustedes por participar y con nuestros invitados. Eh, Normalmente oramos para cerrar y luego abrazamos y saludamos al invitado, le damos su abrazo virtual. Por ahí el hermano Pirela estaba al principio conversando y echando broma con nosotros y ya no lo vi más después. Se apagó Joaquín. A ver si nos conversa antes de irse. Natalia, ayúdame, ¿quién ora para cerrar? Bueno, si quieres lo hago yo. Adelante, mi hermano. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche donde hemos crecido y seguimos aprendiendo más de ti, Señor. Gracias por el pastor Davilé y su ministerio, Señor, que hoy con amor y con mucha sapiencia nos trajo esta palabra para crecer en ti, mi Señor. Gracias por cada una de las personas que pudieron conectar la noche de hoy, Señor. Bendice sus vidas, la de sus familias, guárdalos y protégelos en todo tiempo, Señor. Gracias por el equipo de Holy Fire y gracias también a todo el equipo de Purita, que con amor y con mucha dedicación están siempre atentos para enseñar a cada uno de los que queremos aprender y crecer más en ti. Te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, te han Amén. despedido. Un abrazo a todos. Buenas Salúdense.